Buenas noches, jóvenes. Van a disculpar, lo que pasa es que estaba en tránsito. No sé si me escuchan. Me confirman si se escucha, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, en estos momentos voy a poner la presentación para que sigamos adelante. Bien, no sé si se ve el ejemplo. Bueno, entonces nos pide la siguiente categoría, ¿no? El tránsito, la temperatura y la propiedad de la subrasante y la base y su base. Bueno, entonces en este caso, bueno, son valores referenciales que nos dan el eh, laboratorio, ¿no? Porque nos da 80% de capa base, está bien, 80%, puede ser mayor a 80%. La subbase igual son 35%, igual básicamente está bien. Una subrasante de 10% también está bueno. La subrasante puede estar entre 10, ¿no? 10 o 8 de repente. Y la característica de la mezcla fáltica. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero vamos a analizar tránsito, después temperatura y las propiedades de la subrasante. Bueno, con respecto al tránsito, lo que debemos aplicar es un aforo de 7 días. O sea, de lunes a domingo debemos hacer el aforo. Este aforo, los 12 tipos de vehículos que tenemos en ABC, debe ser ida y vuelta. Entonces, la sumatoria nos va a dar lunes, martes, miércoles. Martes, fijémonos en el tipo uno son 182, tipo 2 185, miércoles 151, jueves 192, viernes 284, sábado 311 y domingo 300. Bueno, este aforo, como es a poca miri, los fines de semana tiende a incrementarse los volúmenes de los vehículos, ¿ya? Entonces, históricamente, en este aforo, en este punto de aforo, se incrementan los vehículos. Entonces, por eso es que sábado y domingo es más alto. Si es así, los 7 días de la semana, de lunes a domingo, lunes empieza con 603, martes 675, miércoles con 597, jueves con 738, viernes con 930, sábado 1118 y domingo también 1600. Entonces, este volumen es de ambos sentidos, por si acaso, ¿no? Ambos sentidos, ida y vuelta. Entonces, la sumatoria nos da 1118 sábado y 1066 domingo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Aquí, domingo nos da 300, ahí está, 1066. Entonces, eso es lo que tenemos ya.
Es lo que tenemos. Una vez que tengamos los vehículos o el tránsito, podemos calcular el TPA, el tránsito futuro, que nos va a dar 980 vehículos. Y después podemos calcular el SAL. Bueno, en este caso nos sale 3.775.625. Ahora, el ESAL eh, lo podemos calcular con nuestro programa, el DIPAP, ¿ya? Con respecto a la temperatura, tenemos los siguientes datos. Hay que tener en cuenta los datos de la temperatura con respecto eh, al año, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Fíjense que en este cuadro yo no tengo datos de 2018. Se recomienda que los datos sean 5 años atrás. O sea, sería bueno que tener datos del 2019 hacia adelante. Si es así, yo tengo unos datos promedio. Por ejemplo, en enero tengo 37, en febrero tengo 36, marzo 35, abril 34, mayo tengo 31, septiembre tengo 37, octubre tengo 37, en noviembre tengo 36 y diciembre tengo 35. Bueno, entonces, estos datos uno los tiene que conseguir, ¿no? Son datos de promedio mensual de la temperatura. Bueno, uno sabe que, por ejemplo, para Camiri, uno sabe que el promedio normal es 30, ¿no? 32 puede ser, digamos. Entonces, esos datos hay que tener en cuenta. Ahora, uno lo puede conseguir desde Senami, ¿no? Que sería lo correcto conseguir los datos de ahí para tener nuestro promedio mensual. ¿Cómo trabajamos con nuestro nomograma? Bueno, eh, tenemos que entrar con nuestra temperatura, que en este caso sería 37,26. Llegamos a la curva y ahí tenemos nuestro factor de ponderación, en este caso 7,9, ¿no? Aquí está 8, ¿no? 9, o sea, aquí está 10, aquí está 9, aquí está 8, 7. De esa manera encontramos nuestro factor de ponderación. Para una temperatura de 6, de 36, tenemos 7, ¿no? Para marzo tengo 6,5, para abril 5,8, para junio 3,8, para julio 4,8, para agosto tengo 6,6, para septiembre tengo 8, para octubre tengo 8,2
Para octubre tengo 8.2, para noviembre tengo 7.1 y para diciembre tengo 6.6. De todo este factor de ponderación, puedo sacar un promedio, ¿no? Ahora hay algo importante. Con el ponderado que es 6.4, yo entro con 6.4 en el mismo abaco y voy a calcular la temperatura media promedio. En este caso sería 35, ¿no? Entonces, con este dato, entro en la misma tabla, en el mismo abaco y calculo la temperatura. Con 6.4 tengo 35, ¿no? Bueno, con respecto a los molos resilientes de la capa base, habíamos dicho que capa base era 80, mayor a 80, ¿no? La subrasante igual era mayor a 35, la subrasante era mayor a 10. Entonces, haciendo el cálculo, estos son datos de laboratorio, por cada, voy a aplicar 80% para la capa base y tengo 800. Para la subrasante tengo 350 y para la subrasante voy a tener 100, ¿ya? Entonces, esto está basado en lo que habíamos hablado en la página 9, ¿no? Solamente multiplicar, por favor, ya. Hay que multiplicar y lo tenemos ahí. La propiedad de la subrasante, subbase y base. En laboratorio debemos considerar el ensayo a penetración del asfalto, el PEN, y por ende debemos asumir los siguientes valores. Para una temperatura de 35, debemos considerar datos mm, referenciales de 169 de penetración. Con 40 tengo 194, con 45 tengo 271. Estos datos son referenciales de acuerdo al ensayo. Entonces, si lo tengo nosotros, si lo tenemos nosotros, podemos utilizar lo que tengamos ahí, o si no, puedo utilizar estos valores referenciales. Bueno, ¿cómo hago o cómo calculo los valores referenciales al índice de penetración? Lo que se hace es lo siguiente. Voy a tomar en cuenta, mediante este abaco, lo siguiente. Voy a tomar en cuenta los valores que yo tengo en la temperatura, o sea, con 35 tengo 169, con 40 tengo 194 y con 45 tengo 271. Eso es lo que voy a tomar en cuenta. Una vez que yo tenga esos valores de la temperatura, voy a tener, no solamente voy a tener un punto, voy a tener 3 puntos, ¿ya? Se recomiendan 2 puntos. Esos dos, esos puntos los voy a considerar en este abaco y juntando los 2 puntos voy a trazar una recta, que es esta línea azul, y donde va a chocar a esta regla, que es la temperatura 800, ¿no? De penetración. Choca ahí y de ahí baja. Una vez que choca ahí,
puede bajar una línea vertical hasta la temperatura. O sea, con esos datos yo voy a conseguir que es 70, por un lado. Y por otro lado, voy a sacar una paralela de esta línea, una paralela desde el punto cero o punto A, una paralela a esta recta en la escala de índice de penetración. Por ejemplo, esta paralela me da a mí 4,5, ¿no? Más o menos. Entonces hay que tener el abaco y sacar una paralela. Entonces nos puede dar 4,5, ¿no? Y con eso ya tenemos el valor de índice de penetración. Hay que sacar una paralela referencial al punto A. La temperatura T800 va a ser 70 grados y el índice de penetración va a ser 4,5. Entonces, esa es la forma, ¿ya? Esa es la forma de conseguir el índice de penetración. Bueno, luego se obtiene la temperatura efectiva del asfalto, ¿no? Bueno, en este caso no tengo, pues yo, el abaco es hasta 30 grados, ¿no? Entonces, yo voy a considerar el máximo, que sería 30 grados, porque en realidad mi temperatura es 37, ¿no? Ahora otra cosa, el espesor de la capa asfáltica, puedo tenerlo de 90, puedo tenerlo de 100, de 200, de 400 y 600, ¿no? Yo voy a considerar el máximo a la máxima temperatura, que sería 600, ¿no? Entonces, en la curva voy a considerar 600 y voy a considerar una temperatura máxima de 30, ¿no? Sabiendo que es 37. Para la variación de la temperatura, voy a tener en cuenta 70 grados que habíamos calculado anteriormente, menos 37, que lo tenemos actualmente, pero en realidad sería 30, ¿no? Es lo máximo. Entonces, ahí nos da una variación de 33 grados. Esa es la forma. Considerando la curva de 600 de espesor, el máximo. Hay que considerar el máximo porque de todos, el, la curva podemos considerar 90, 100, 200, pero como no tenemos la temperatura máxima de 37, entonces considero 30 y, y la curva más, el espesor tenía que ser 600, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Bueno, el módulo dinámico se lo considera con un tiempo de 0,02, que sería el tiempo que la rueda está en función, o sea, la rueda está en contacto con el pavimento. Entonces, eso se considera 0,02. Entramos por ahí, pasamos por las temperaturas, que sería el delta, ¿no? Sería el delta, en este caso 33.
y vamos a la rigidez del pavimento. Esta curva se llama la rigidez del pavimento, ¿ya? Con el índice IP, que es el índice de penetración, que era 4,5, ¿no? Subimos y encontramos la rigidez del asfalto, en este abaco. En este caso, me sale 1, ¿no? Que sería la rigidez del pavimento, que sería un megapascal, ¿no? Entonces ya lo tenemos todo. ¿Para qué conseguimos esto? Necesitamos esto para respaldar nuestra carta, porque vamos a tener nuestra carta y esa carta va a haber una combinación para cada tipo de asfalto. Entonces, necesitamos considerar la rigidez del asfalto, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente, voy a cargar un rato la computadora. Si no tuvieran alguna duda, algo, eh, pasaríamos un rato al break y después charlaríamos sobre este tema del ábaco, ¿no? Para este ábaco hay que considerar el tipo de asfalto. Entonces, si no tuviera ninguna duda, por favor, podemos pasar al break y a la vuelta lo, lo vemos el tema de los espesores. ¿Está bien? Ya estás en contacto. Muy bien, continuamos, por favor. En esta tabla o en esta carta vamos a considerar una dosificación de fatiga y una mezcla S1, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El tránsito. Por ejemplo, 10 a las 6 es 1 millón, ¿no? 10 a las 7 ya serían 10 millones. Entonces, hay que tener en cuenta el tránsito. ¿Qué nos dice la metodología? Por ejemplo, en el caso de nosotros teníamos 3 millones, ¿no? 3 millones y pico, ¿no? Teníamos 3 millones de sal, teníamos 3 millones 775. Entonces, nosotros estamos en este intervalo entre 1 millón y 10 millones. Ahora, también tenemos que tener en cuenta el espesor de la subrasante. Pues aquí hay 2, 4 y 8. Entonces, la capa base, tenemos nosotros como dato nuestro subrasante, ¿no? Aquí tenemos. Para la capa base 800, para la subbase 350 y la subrasante 100. Nos dice la capa granular. A ver, vamos a colocar nuevamente. Ya. Entonces, nos dice espesor total. Y este es el espesor de la capa asfáltica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es fácilmente entrar con este abaco, ¿ya? Y entrar con la capa base. En este caso,
puedo empezar yo con la capa base, que era 800, creo, 800, ¿no? 850, creo, a ver, vamos a ver. 800 y la subbase era 350. Esa es la capa total. Para un CBR mayor al 80% sería esta curva, ¿no? Entonces teníamos que tener en cuenta esto. Para un CBR, para una capa base mayor al 80%. Entonces, esta es nuestra zona de confort, esta es la parte que tenemos que analizar. Yo tengo 3 millones, entonces los 3 millones vendrían más o menos por acá. Y de aquí va a tomar eso, ¿no? Más o menos. Entonces, este es el óptimo. Este de acá es el óptimo, ¿ya? Va a estar entre 400 y 500 milímetros de espesor. Y con esto voy a calcular mi carpeta fáltica. Va a ser menor a 100. Entonces, como no hay un valor menor a 100 milímetros, ¿no? Se considera 5 centímetros. O sea, hay que considerar 5 centímetros. Pero la capa granular va a ser 450, digamos, ¿no? Es lo que nos dice, 450. Eso va a ser nuestra capa granular, ¿no? La capa base granular, que sería 40 centímetros o 400, o 4, o 40,5 centímetros, ¿no? Menos, menos la carpeta fáltica, ¿ya? Entonces, con este abaco, dependiendo del tipo de combinación que tengamos, se puede determinar la capa granular, ¿ya? Entonces, podemos utilizar, de acuerdo a esta carta, podemos utilizar también para la subbase y para la capa base. Siempre tomando en cuenta el espesor mínimo que debemos tener en la capa, en la carpeta fáltica. Después podemos tomar en cuenta todo esto, ¿no? Podemos tomar la capa granular, podemos tomar la capa subbase y la capa subrasante. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la manera de utilizar eso. Bueno, si no hubiera más consulta al respecto, creo que sería esto todo. Mañana continuamos con el otro método, que es teórico, y la parte práctica entraría hasta aquí, ¿no? Lo voy a pasar, me pidieron que les pase nuevamente el libro, lo voy a pasar el libro. También le voy a pasar un práctico 3 con respecto a esto. Y el proyecto final, que sería el práctico final, que va a ser en realidad diseño de espesores de los 3 métodos, ¿no? Y, o sea, método ASTO, método Instituto del Asfalto y Shell. Entonces, creo que no hay mucho problema. Si la práctica puede ser, sí, 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 listo, no hay problema. La práctica puede ser para el lunes, no hay problema. Lo pongo, no, lo pongo, no hay problema. Gracias, Carlos. Eh, Está bien. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo, jóvenes. Para mí estaría bien para el lunes, no hay problema, o para la otra semana. El práctico final, jóvenes. Bueno, mañana vamos a pasar un poco del el método de la UNAM, pero el otro
El práctico final es lo mismo que hemos hecho todo. Solamente hay que tener en cuenta para el Instituto del Asfalto el CBR, ¿ya? Ese dato hay que considerarlo y después sería todo. Entonces, yo espero, jóvenes, que lo hagan. Yo sé que todos tenemos trabajo, tenemos muchas obligaciones, y, pero hagámoslo. Voy a considerar el tiempo que ustedes me dicen. De repente, de acuerdo a la ESAN, vamos a ver qué tiempo tenemos para presentar la nota, etcétera, etcétera. Pero básicamente yo necesito que ustedes suban su trabajo y, este, y ahí se va a valorar, ¿no? Suban todo al Moodle. Inclusive ahorita para la práctica uno ya se ha subido a los rezagados, ¿no? Entonces la práctica 2 y la práctica 3 esta, es lo mismo. Utilizar siempre los abacos, los nomogramas, etcétera, y lo suben. Ya, como dice Carlos, lo vamos a poner para hasta el lunes, ya, no hay problema. Si no hay más dudas, creo que cerraríamos acá. Con esto se acaba nuestro método 3 y mañana haríamos nuestro método 4 y, bueno, que es teórico, básicamente, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Vayan trabajando sobre su práctico 2, no sé hasta cuándo es, pero según Carlos, hasta el lunes lo vamos a poner, no hay problema. Pero trabajen, por favor, ¿ya? Eso sería todo, jóvenes, por hoy día, ¿ya? Que tengan buena noche.